yo te elegí, dice el Señor. Fui yo, dice Dios, quien te eligió para que fueras propiedad exclusiva entre los pueblos de la tierra. Cada nación o cada parte geográfica, incluso aquí en nuestro propio país lo podemos ver, que cada ciudad tiene ciertas características específicas que le permiten resaltar, les hacen un poco diferente al resto de las ciudades. Hay ciudades donde el clima es muy fresco, es muy frío y es montañoso el lugar, y eso corresponde a cierto tipo de ciudades, pero hay otras ciudades que son más calurosas, más calientes. Hay países que resaltan por sus rasgos físicos. Por ejemplo, los países asiáticos resaltan porque la mayoría de estos países tienen sus ojos achinados. Y todos decimos que son chinos, pero realmente no. Es un rasgo físico que nos permite determinar de qué sector del planeta Tierra son estas personas. Así que si usted ve a una persona con los ojos achinados, lo más seguro es que usted piense que es chino. A usted no se le va a ocurrir otra cosa. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que esto es un rasgo característico de las personas que viven en Asia. Pero también hay países donde el rasgo característico físico que resalta es el color de piel. Los países africanos, en su mayoría, no todos, en su mayoría, las personas que habitan, que son nativas de esas tierras, son de piel bastante morena, bastante oscura, ¿verdad? Y también esto les permite resaltar, les permite, digamos, es una característica que pertenece a esa región. Hay otras naciones que resaltan o las podemos identificar por su comida, lo que consumen. Hay lugares en la tierra, en otros países, que no comen la arepa que nosotros comemos, porque la arepa dicen que es de Venezuela, es de los venezolanos, pero hay lugares donde el tipo de alimentación que se consume es característica de cada país, y eso permite muchas veces, hace que esas naciones sean diferentes. Y cada nación que tiene, algunas tienen riqueza natural, tienen belleza natural. Nosotros aquí en Venezuela tenemos el Salto Ángel y tenemos lugares espectaculares, y eso a nosotros como nación y a cada nación le hace sentirse como orgulloso de esa característica que le identifica con el resto de lugares. Y muchas veces hasta creemos que, o cada país puede llegar a pensar que su país es el mejor del mundo. Yo conozco venezolanos que dicen que los mejores productos de consumo alimenticio que existen en el planeta Tierra es el producto venezolano. No existe un producto mejor. Eso lo dices tú porque eres venezolano, pero seguramente hay personas de otras naciones que también están orgullosos de lo que tienen. Y cuando el Señor, nuestro Dios, nos eligió, dice la palabra, como propiedad exclusiva, dice que para Él nosotros somos un pueblo santo. Es decir, que hay una característica entre el pueblo de Dios y el resto de naciones. Y el versículo siguiente de Deuteronomio 7:6, el Señor dice que Él no nos eligió porque ustedes fueran una gran nación, porque ustedes tuvieran riqueza natural, sino que fue Él el que nos eligió y nos constituyó un pueblo santo. Y el día de hoy quiero recordarte que la característica principal que debe resaltar dentro del pueblo de Dios es la santidad. Y es importante recalcar esto. ¿Sabes por qué? Porque algunos de nosotros que tenemos tiempo caminando en fe, hemos un poco ido menospreciando esta característica, la cual nos ha dado el Señor. Dice, ustedes no son pueblo asiático, ustedes no son pueblo que come arepa, ustedes no son pueblo de piel morena. La característica que el Señor le ha dado a su pueblo como algo que le identifica del resto de naciones es que son un pueblo santo. Somos pueblo santo. Y dentro de la vida cristiana muchas veces comenzamos a menospreciar ese mandato de santidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo no sé si has escuchado a alguien decir, es que se creen más santos que uno. Pareciera como que dándole menos importancia o menospreciando el hecho de que el cristiano tiene que caminar en santidad. Se la tiran de santos, dicen algunos. Como que si la santidad fuera cualquier cosa. Como que si la santidad en la vida del cristiano fuera algo que pudiéramos menospreciar. Como que si yo pudiera ser pueblo elegido por Dios sin ser santo. Como que si yo pueda ser cristiano evangélico
un hombre que camina en fe, una mujer que camina en fe, un joven que camina en fe, pero la santidad parece que comenzamos a menospreciarla en nuestras vidas y comenzamos a caminar esta vida cristiana ignorando que lo que nos debe identificar, todos los que estamos en este lugar, creo Dios que cada uno de nosotros hemos recibido un llamado de Dios a ser pueblo santo. Y esa santidad en la vida de cada uno de nosotros debe identificarnos del resto de personas. O sea que sí, tienes que ser más santos que los demás. Así lo dice la palabra del Señor, dice Deuteronomio 7:6, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo, Él te eligió para que fueras propiedad exclusiva. O sea que realmente el llamado de Dios es a que seamos más santos que el resto de personas que están afuera. No se trata de querer tirarnos las de santo, es que el Señor nos constituyó pueblo santo y nos dio un llamado a caminar en santidad. Así que si eres de los cristianos que a veces menosprecia la santidad, como que, ay, ni que fuera santo. Y comenzamos a expresarnos de la santidad ignorando que el llamado que hemos recibido es a ser un pueblo santo. Isaías 35, versículo 8. El Señor dice, habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ese camino de santidad los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo, ese camino de santidad será solo para los que siguen el camino. Así que el Señor nuevamente nos recuerda que la vida cristiana, nuestro andar aquí en la tierra, debe ser transitado por el camino de santidad. Así que el día de hoy quiero resaltar a la luz de la palabra la importancia, la necesidad de nuestras congregaciones de caminar en santidad, de entender que somos llamados a ser santos. No se trata de un capricho, no se trata de menospreciar, de entender de que hay cosas, a veces queremos caminar nuestra vida ignorando que nuestras acciones nos alejan de la santidad. Nos alejan de ese camino de santidad que dice el Señor que es un camino que es para los que siguen el camino. Es decir, es para el pueblo escogido por Dios. Es decir, es para ti y es para mí. Hebreos 10 dice la palabra. Y en virtud de esa voluntad, la voluntad de Dios, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Así que lo primero que quiero mencionar es que el cristiano de hoy, el cristiano moderno, digo yo, el cristiano que camina en gracia, comienza a santificarse, recibe santificación al creer en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo Jesús trae santificación al que cree. Así que comenzamos a ver que la santidad es necesaria en la vida de cada persona, cada individuo. Al momento de creer en Cristo Jesús, dice la palabra que en virtud de ese sacrificio somos santificados por la voluntad de Dios. Según de Timoteo 1:9 lo dice de esta manera, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Es decir, Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y eso me recuerda a mí a Deuteronomio 7:6, que es nuestro versículo lema, porque dice el Señor, yo los elegí para que sean un pueblo santo. Es decir, que ya Dios nos ha puesto el adjetivo como nación, como iglesia, deberíamos llamarnos iglesia santa. Ya Dios lo ha determinado de esa manera. No es porque nosotros queramos ser más santos, sino que es que ya Dios nos ha dado ese llamado. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Así que, si tú crees en Cristo Jesús, cristianos que creen en Cristo Jesús y quieren decir que se la tira de santo, tú también tienes que ser santo, porque el creer en Cristo Jesús nos lleva a un proceso de santificación. Así que creo que es necesario que el cristiano evangélico de estos tiempos entienda que si verdaderamente en nuestro corazón hay una certeza, si en nuestros jóvenes hay una certeza de creer en Cristo Jesús, tienes que caminar ese camino de santidad. Tienes que caminar en santidad. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:2, cuando Pablo está dando un saludo a la iglesia que está en Corinto, le dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
pudiéramos decir a la iglesia de Dios que está en el Guayabo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿En quién hemos sido santificados? O sea que si creo en Cristo Jesús, la santificación, caminar en santidad, es el resultado de creer en Cristo Jesús. Entonces a veces queremos creer en Cristo Jesús, pero no caminar la vida de santidad. Eso significa que verdaderamente no has creído en Cristo, porque todo aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo Jesús es santificado, comienza a caminar en santidad. Y llamados, dice el apóstol, a ser su santo pueblo. Es decir, que fuimos santificados en Cristo Jesús, y cuando somos santificados recibimos un llamado nuevamente. La palabra del Señor dice: iglesia, tú eres una iglesia santa. Tienes que caminar en santidad, junto con todos los que están en todas partes. Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Me gusta que ahí la palabra del Señor, cuando dice que todos los que invocan el nombre del Señor en todas partes, Él estaba por allá en Corinto, pero Él está refiriéndose a todos los lugares del planeta Tierra, donde se invoca el nombre del Señor. Todas esas personas que han dicho creer en Cristo Jesús, Dios los ha llamado a ser un pueblo santo, un santo pueblo. Así que cuando hablamos de este camino de santidad, digamos que el primer paso que muchos hemos dado y que algunos quizás aún no lo han dado, es creer en el sacrificio de Cristo Jesús, que es el que nos santifica. Porque sabemos que por nuestras propias acciones no vamos a recibir santificación, pero el primer escalón que hay que subir en este camino de santidad, o la primera milla, el primer kilómetro que hay que recorrer en este camino de santidad, es de creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero como es un camino, no dice un paso de santidad, sino que es un camino de santidad, que dice el profeta Isaías, dice ese camino de santidad lo tienen que transitar, tenemos que caminar ese camino. El cristiano moderno que cree en Cristo Jesús y quiere pretender que ese es el techo de santidad que el Señor ha establecido para la vida del creyente y para la vida de toda aquella persona que cree en Cristo Jesús, no está transitando el camino de santidad. Dice la palabra del Señor lo siguiente, 2 de Corintios 6, versículo 18. Un camino, cuando entendemos por camino, es una ruta a seguir. Y mientras estemos en esta tierra, querido amigo, hermano, tenemos que caminar en santidad, el camino de santidad. 2 de Corintios 6, 18 dice el Señor, o Pablo recuerda algo que ya Dios le había dicho al pueblo: yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Puede decir amén a eso? El Señor dice: ustedes van a ser mis hijos. Qué cosa tan espectacular. Y el siguiente versículo dice: como tenemos estas promesas. ¿Cuáles promesas? La promesa de que tenemos un Padre, la promesa de que yo soy hijo de ese Padre celestial. Pablo dice: como tenemos esas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu, para completar. ¿Para qué? Para completar. Pastor, ya yo creí en Cristo Jesús y la sangre de Cristo Jesús me santifica, pero como has recibido esa promesa de santificación, esa promesa de salvación, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Querido hermano, hay que ser claros. Son pocos los creyentes que quieren caminar en santidad. Son pocos los creyentes que entienden que hay cosas que nos alejan de esa promesa de santificación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y verdaderamente nosotros como pueblo hemos sido llamados a ser santos. Así. No es que no las queramos tirar de santo, no, es que el llamado de Dios es a ser santo, a caminar en santidad, a completar la obra de nuestra santificación. Es decir que si ya has creído en Cristo, ha iniciado una obra en tu vida. Todos los que hemos llegado a Cristo, llegamos rotos, con malos hábitos, malas costumbres, resentidos muchas veces, y comienza un proceso de santificación en nuestras vidas, que Pablo está diciendo, tiene que haber un proceso de purificación. Isaías dice, es un camino de santidad, el cual hay que transitar. Hay que caminar en ese camino. ¿Y quiénes caminan en ese camino de santidad? Dice Isaías, los que están caminando en ese camino, los que han iniciado ese proceso de santificación.
Así que el día de hoy, el mensaje para la iglesia de Cristo es a ser santos. ¿Cómo es posible, pastor? ¿Cómo pueden ser santos? No a que se la tiren de santos, no. Es a ser santos. Y entender que la santificación en nuestras vidas es un proceso que requiere purificación. Dice el apóstol Pablo, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Así que el día de hoy quiero compartir algunos conceptos de lo que es santidad para el creyente. A la luz de la palabra, santidad es purificación de todo lo que contamina mi cuerpo físico. Eso es santidad para el creyente. Dice la palabra, porque nosotros, 2 Corintios 6, 16, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos pueblo santo. Y en nuestro cuerpo físico, en nuestra carne física, bien sea que seas asiático, africano o cualquier otro rasgo característico que puedas tener como ciudadano, como ser humano, el cuerpo físico es el templo del Dios viviente. Y Pablo nos está diciendo, santidad es purificar todo lo que contamina este templo físico, este cuerpo físico. Lo dice 2 Corintios 7, versículo 1. Ahora, ¿qué cosas pudieran contaminar nuestro cuerpo, pastor? ¿Cómo pudiera yo evitar o purificar mi cuerpo para comenzar o para transitar este camino de santidad? Debo decir que el Señor es muy contundente en el tema de la inmoralidad sexual, en el tema de la fornicación. Dice la palabra de Dios, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Es decir que la palabra de Dios me enseña que cada vez que yo practico algún tipo de inmoralidad sexual, bien sea fornicación, relaciones sexuales desordenadas, masturbación, todas estas cosas que dice la palabra del Señor, entre ustedes no deben ni mencionarse, debo purificarme de todo eso que me está contaminando mi cuerpo físico. También creemos que hay alimentos que consumimos, hay conductas, hábitos alimenticios que pueden estar dañando nuestro cuerpo, y el Señor te está diciendo, purifíquense de todo lo que está contaminando el cuerpo físico. Así que caminar en santidad es entender que mi cuerpo físico es santo y yo tengo que purificarme de todo aquello, toda aquella basura que estoy consumiendo. Y hablo de consumir de alimentos, de todas esas cosas que nos dañan los riñones, que nos dañan nuestro cuerpo físico, toda esa grasa, todas esas cosas. La palabra dice, verdadera santidad es entender que hay cosas que purifican mi cuerpo, pero no únicamente los alimentos, sino también la inmoralidad sexual, la fornicación. Dice la palabra que todo el que comete estas cosas está pecando contra su propio cuerpo. Así que un cristiano que camina en santidad purifica su cuerpo físico. Usted el día de hoy se ha venido bañado, creo yo, ¿sí? Espero, con colonia o con algo. Usted trata de mantener su cuerpo físico en óptimas condiciones y verdaderamente eso constituye un camino de santidad, constituye un paso de santidad que el creyente debe transitar. Dice la palabra también que santidad es no participar en nada relacionado con la inmoralidad sexual. Hace un tiempo compartimos con la iglesia qué cosas son inmoralidad sexual. ¿Qué cosas? El creyente no puede participar de eso. Dice la palabra que la inmoralidad sexual dentro de la iglesia de Cristo no debe ni mencionarse. Algunos de nosotros quizás no participamos de ningún tipo de inmoralidad sexual, pero quizás la vemos por redes sociales. Y la Biblia está diciendo, un cristiano santo ni siquiera menciona eso. Inmoralidad sexual es pornografía, masturbación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, relaciones sexuales desordenadas, adulterio. Hace un tiempo compartimos todos estos conceptos de inmoralidad sexual y la palabra está diciendo que eso no es propio del pueblo santo de Dios. Nada relacionado con la inmoralidad sexual. No se trata de que nos las tiremos de santo, es que nada
que tenga que ver con una sexualidad desordenada en estos tiempos, dice Efesios 5:3, dice la palabra que eso no es propio del pueblo santo de Dios. O sea, no es posible que un creyente que ha recibido un llamado a santificación, un joven que ha recibido un llamado a santificación, esté viendo pornografía. Eso no es propio del pueblo santo de Dios. O un creyente que ha dicho creer en Cristo Jesús y inicia el proceso de santificación, esté teniendo una sexualidad desordenada. Dice la palabra, eso ni debe mencionarse. O sea que la idea de santidad en nuestras vidas es no participar en nada de eso. Por eso la iglesia de Cristo predica la fidelidad conyugal. Por eso como iglesia predicamos que hay que ser fiel a le predicamos a los jóvenes que el tiempo de la sexualidad es para el matrimonio, porque esos desórdenes sexuales que estamos viendo en nuestra sociedad no son propios del pueblo santo de Dios. Y la Biblia dice que lo que me identifica a mí, hermano, si tú eres cristiano y la característica que te identifica, porque hay cristianos asiáticos y africanos, o sea, la característica que me identifica a mí como un pueblo diferente y un pueblo exclusivo es la santidad. ¿Cómo es posible que el cristiano en estos tiempos no haya atendido ese llamado de santidad y nuestros jóvenes estén participando, hablando de inmoralidades sexuales, cuando la Biblia dice que ni hablar, ni participar de eso? Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tenemos ese mensaje que lo hemos compartido y hemos profundizado en todo esto. 1 Corintios 10:18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y hemos dicho que santidad es purificación de todo lo que está contaminando mi cuerpo. Dice también Efesios 5:3 que no debemos participar de ninguna clase de impureza, porque eso tampoco es propio del pueblo santo de Dios. O sea que santidad es ninguna clase de impureza en nuestro ser. Dice 1 Tesalonicenses 4:7, Dios no nos llamó a la impureza, sino, Señor, aquí no hay un mensaje oculto de santidad, no. El Señor fue muy claro desde que eligió al pueblo de Israel como su pueblo santo y luego que Cristo murió en la cruz del Calvario. El mensaje de santidad, querido hermano, no ha cambiado. No ha cambiado. Seguimos siendo llamados a santidad. Pero muchos de nosotros hemos dicho, eso era cuando Israel, que tenían que purificarse, que no podían entrar al templo, porque si entraban con algún tipo de impureza física o espiritual, el Señor los mataba. Pero ahora en Cristo Jesús hemos recibido santificación. El Señor no envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a padecer, a sufrir, a dar su vida en rescate por ti y por mí, para que tú el día de hoy menosprecies la santidad, para que tú digas, ya para qué vamos a caminar en santidad si ya Cristo murió y Él fue el que sufrió todo este daño. El Señor no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Ninguna clase de impureza. Ahora, ¿qué cosas pueden ser impureza? En los tiempos antiguos, la impureza, de acuerdo a la cultura israelita, era quizás tocar elementos que hubiesen estado contaminados con sangre, tocar animales muertos, haber estado en lugares donde hubiera muerte, un ambiente de muerte, animales muertos, personas muertas. Para ese tiempo eso era considerado impuro y el Señor le decía al pueblo de Israel, tienen que purificarse. Las personas que tenían lepra, era una enfermedad infecciosa, los mandaban a salir del pueblo, alejarse de la nación y pasar un periodo alejado para que se purificaran, se sanaran de eso. Pero el día de hoy, impureza es todo aquello que esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Impureza es envidia, impureza es rencor, impureza es rencilla, es chisme, es murmuración, es difamación. Eso es impuro y el Señor no te llamó a eso. El Señor te llamó a caminar en santidad.
Así que si en tu corazón hay algún tipo de envidia, de resentimiento, de odio, hay un deseo de dañar con la boca, hay un deseo de decir palabras que no edifican, la palabra, Dios no te llamó a eso, te llamó a caminar en santidad. Santidad es ninguna clase de avaricia. Lucas 5:15 dice, tengan cuidado, advirtió el Señor Jesús. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes que tiene. Caminar en santidad es entender que mi salvación no depende, la vida mía misma no depende de la cantidad de bienes que tengo. O sea que el cristiano de hoy en día tiene que despegarse un poco de lo económico y lo material. Eso es santidad, dice el Señor. Ninguna clase de avaricia. Eso lo dice Efesios 5:1. Estamos basando todos estos conceptos en lo que la palabra del Señor estableció allí para nuestras vidas. Que ninguna clase de impureza, ninguna clase de avaricia es propio del pueblo santo de Dios. Avaricia para los que son jefes es ser malos jefes. Es no ser honestos con sus empleados. Es no darle un pago adecuado al trabajo. ¿Cómo es posible que un creyente que sea jefe, que tenga empleado, quiera comportarse de forma avara, sea egoísta, sea explotador con sus empleados? Eso no es propio del pueblo santo de Dios. Eso es avaricia y amor al dinero. Y esa santidad es la que a mí, como jefe, me va a identificar con el resto de los jefes que puedan existir. Ninguna clase de avaricia es que si tú eres empleado y le trabajas a una empresa, a una persona, tú no puedes robar allí, tú no puedes estar allí porque como el sueldo es poco, tú vas a estar allí haciendo cosas que estás demostrando en tu corazón, el anhelo de dinero. Eso la Biblia dice, santidad es ninguna clase de avaricia, es propia del pueblo santo de Dios. El egoísmo financiero. Avaricia es no brindarle nunca nada a nadie. Digan amén las esposas. Esos esposos que nunca quieren gastar un peso para compartir con su familia, eso es avaricia. Y la Biblia dice que ninguna clase. Cuando hablamos de avaricia, eso queda como un poco allí. Pero cuando el Señor dice ninguna clase, nada que se relacione con el amor al dinero. Nada, nada que se relacione con el amor al dinero. Ninguna clase de avaricia es el inconformismo que muchas veces como sociedad tenemos. Dice la palabra que tenemos y hay personas que no se sacian y quieren más. Tienen casa, tienen esto y no quieren más y más y más y más y más. Y la palabra está diciendo, el cristiano que camina en santidad no participa de ninguna clase de avaricia. Ese, querido hermano, es el camino de santidad que hemos sido llamados a transitar. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Más bien, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Quién nos ha llamado? Y dice la palabra, como Dios es santo, Él no te llamó a la impureza, Él te llamó a ser santo, querido hermano. Y muchas veces tenemos esta idea de santidad como menospreciada. Como que ¿para qué voy a intentar ser santo si al final nunca voy a ser santo? Y dice la palabra que si verdaderamente has recibido o hemos recibido un llamado de Dios, Dios es santo y de esa manera nosotros tenemos que ser santos. O sea que santidad es no amoldarse a los malos deseos que teníamos antes de conocer a Cristo. Si tú antes, esos cristianos que dicen yo así soy yo, pídele a Cristo que conoce a Cristo. Todos esos cristianos que tienen malas acciones, malos hábitos y ellos escudan sus malas acciones diciendo yo soy así, yo siempre he sido así, necesitas conocer a Cristo porque Cristo hace todas las cosas nuevas. No amoldarse, santidad es no amoldarme a los malos deseos que tenía antes. Si yo antes era egoísta, era pichirre, era malgenioso, de mal carácter, no te amoldes a eso, eso es santidad, porque el Señor que te llamó es santo. Santidad es hacerlo todo
en coherencia con el llamado que hemos recibido. Es caminar cada acción, cada paso que yo dé, querido hermano, en mi vida cristiana, tiene que ser coherente con el llamado que he recibido. Por eso es que el cristiano, a veces dice que en la iglesia no permiten consumir alcohol, no dejan que uno baile, que uno vaya a fe. No es que no dejen, es que eso no es coherente con el llamado a santidad que yo he recibido. Y la Biblia me está diciendo, más bien sean santos en todo lo que hagan. Entonces, esos cristianos que bajo argumentos de hombre quieren escudar ciertos malos hábitos de consumo de licor, de acciones por allí, que bueno, y dicen así, yo no creo que eso sea malo. Eso no es acorde. Todo lo que hagamos, todo lo que el cristiano haga, tiene que hacerlo en coherencia al llamado que hemos recibido. Entonces, no se trata de que me den permiso, no me den permiso, se trata de que yo sé el llamado que he recibido. Y yo sé que hay ciertas acciones que no corresponden, no me diferencian del resto de personas. Porque si el resto de personas lo hacen y el Señor me está diciendo, tú eres propiedad exclusiva, tú eres pueblo santo, significa que yo no puedo hacer lo que el resto de personas hace y ejecuta. Hemos sido llamados a hacer todo en coherencia con el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Y sigue hablando el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Hermano, no hemos sido llamados a ser cristianos. El primer llamado que el Señor estableció para su pueblo fue santidad. Y en nuestras iglesias hay cristianos. Cristianos. De hecho, a la luz de la palabra, no estoy diciendo que ser cristiano está mal. Lo que estoy diciendo es que el cristiano tiene que caminar en santidad. A la luz de la palabra, la primera iglesia a la que se le llamó cristiano fue a la iglesia de Antioquía. Es decir, esa palabra no existía. Cristiano es seguidor de Cristo, tiene un significado que hace referencia a toda aquella persona que ha creído en Cristo. Y se les da ese nombre en la palabra, se les llama cristiano. Pero el primer llamado, la primera vez que Dios habló a su pueblo, le dijo, sean santos. Y en nuestras iglesias hay cristianos que quieren ser cristianos, dicen ser cristianos y no están siendo santos. No estamos siendo santos. Quizás nos estamos amoldando, o estamos participando de avaricia o de inmoralidad sexual, o seguimos esclavos a los malos deseos que teníamos antes, cuando el Señor está diciendo, escrito está, y cuando Pedro menciona esto, está haciendo referencia a palabras textuales de Dios, sean santos porque yo soy santo. Joven que estás en este lugar, camina en santidad. Ese es el llamado que Dios te dio. Esposo, esposa, sé santo, camina en santidad. Y dice el apóstol, ya que invocan, este versículo me gusta, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Qué está diciendo la palabra? Ya que tú dices ser cristiano, ya que tú te paras aquí, vienes a una iglesia, cantas horas, invocas a un Padre que es imparcial, a un Padre que va a juzgar las obras cada vez que tú hiciste, que te tomaste algo, cada vez que tú dijiste algo, cada vez que viste algo, el Señor va a juzgar todo con imparcialidad. Entonces dice el Señor, acaba de decir, sean santos porque yo soy santo, y como ustedes y nosotros y como iglesia adoramos a un Dios santo, debemos vivir con temor reverente mientras estemos de peregrinos en este mundo. Santidad es temor reverente a Dios, vivir con temor. Como pastor con tristeza debo decirle a toda la congregación que está aquí presente, que está representando al pueblo santo de Dios, es lamentable ver cómo el pueblo santo de Dios muchas veces viene a este templo sin ningún tipo de temor reverente. ¿Cuántos de nosotros hemos sido irreverentes en este lugar? Pregunto. Nuestros jóvenes, ¿cuántas veces han entendido que el llamado que Dios les ha dado es a caminar con temor reverente? Muchas veces ni dentro de nuestras iglesias se ve la reverencia, el temor a Dios. Oye, estoy adorando a un Dios que está viendo la adoración aquí de esta gente.
que esté escuchando los cánticos y las alabanzas de esta gente. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces como pueblo santo de Dios? Pero temor reverente obviamente no es nada más estar en este lugar. Temor reverente es que cada acción que yo ejecute es sabiendo que el Señor está observando, está viendo cada decisión que tomo, cada paso que doy, y la va a juzgar. Eso es santidad, querido hermano. Eso es caminar en santidad. Saber que hay uno, como decimos coloquialmente, hay uno arriba que para abajo ve. Más que ver para abajo, hay uno que está presente. Dice que Él es omnipresente. Él lo llena todo. Si algún día en la intimidad te has puesto a ver pornografía, el Señor lo sabe. Si algún día de forma oculta te has puesto a chismear, a brollar, a murmurar, ahí estaba Diosito. Y ese Diosito nos está diciendo: sean santos porque yo soy santo. Quiero que te pongas de pie. Dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hemos sido llamados a ser pueblo santo. Hemos compartido en esta serie que Dios nos llamó a destruir todo argumento, toda altivez, a destruir toda cosa diabólica que quiera levantarse en contra de nuestras vidas, a derribar murallas. A eso hemos sido llamados. También hemos sido llamados como pueblo de Dios a reconstruir, a edificar. Y el día de hoy hemos sido llamados a ser pueblo santo. Hermano, usted no es un pueblo cualquiera. La iglesia de Dios, su característica que le identifica del resto de las naciones, no es que son asiáticos, que tienen ojos achinados, que el color de piel, no. Es la santidad lo que debe reinar dentro de la iglesia de Cristo. Nuestros niños, santidad, hay que enseñarles santidad. Nuestros esposos, caminar en santidad. El que es trabajador, obrero, jefe, santidad. El que es estudiante, santidad. El que se está enamorando, santidad. El que tiene hijos, debe reinar la santidad en la vida de todo aquel que invoca como Padre al Dios que todo lo conoce. Y dice Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos. No sé si aquí habrá alguien que esté enemistado con algún hermano. Eso no es santidad. Así que pida perdón, perdone, resuelva su asunto. La Biblia dice que aquí hay que estar en paz con todos, hasta con el vecino. Con todo el mundo hay que estar en santidad. Busquen la paz con todo y busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el camino de santidad. Querido hermano, aquí no es que se la tiren de santo, no es que aquí hay que ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Quiero que le tome la mano a tu hermano. Quiero que tengamos un tiempo de oración.